¿Qué significa hablar de la fidelidad de Dios? Significa que Él siempre hace lo correcto, siempre actúa bien en todo aspecto y en cada situación sin excepción. No solo hace lo que dice que hará, sino que cumple cada una de las promesas que ha hecho. Hoy en el programa, En Contacto, confiemos en la fidelidad de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando se da cuenta que su fe está bajo prueba y no sabe lo que Dios está haciendo en su vida, sus oraciones por alguna razón no tienen respuesta, el enemigo le acosa, sus planes se frustran y todos sus amigos le abandonan, pareciera que hay como una nube entre usted y Dios. ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿Cómo reacciona? La reacción de algunas personas es decir: Dios no contesta mi oración, Dios no es quien dice ser, si lo fuera, esto no me sucedería. Es asumir el rol de víctima. O decide confiar en Dios, aunque no entienda bien, y sigue adelante. Quizás todos en algún momento hemos tenido en nuestras vidas etapas cuando pasamos por circunstancias en las que casi habríamos dicho: la verdad es que Dios no es fiel realmente. Quizás crea que lo es, pero mire lo que pasa en mi vida. Somos propensos a juzgar conforme al ambiente o las circunstancias que enfrentamos, y en medio de ese proceso pensamos en todas las cosas que hemos aprendido. Pero cuando llega el momento de ser probados, es allí cuando decidimos si realmente lo creemos o no. En este mensaje deseo hablar de uno de los atributos del Señor Dios. Se trata de algo que nos afecta diariamente a cada uno de nosotros cada vez que oramos, nos encontramos en una batalla espiritual, en cualquier momento, nos afecta algo de lo que hablaremos hoy. Porque todos hemos pasado por esos momentos en los que cuestionamos genuinamente, aún sin quererlo, dudamos de la fidelidad de Dios en tal incidente, en tal situación o en la circunstancia que sea. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1 y juntos leamos los primeros 9 versículos. Notemos en especial el versículo 9. Comienza diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego dice: gracias doy a mi Dios siempre, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Lo que quiero decir es sencillo. Confiemos en la fidelidad de Dios. Lo diré una vez más. Todos en ocasiones pasamos por circunstancias que a ratos nos hacen dudar, al menos momentáneamente: Señor, ¿dónde estás? Y pareciera que una nube gris nos separará de Dios. El apóstol Pablo aquí alienta a quienes leían su carta. Y deseo que pensemos un momento en esto.
Por toda la Biblia, Dios nos recuerda su fidelidad. Así que comencemos en Deuteronomio capítulo 7. Veamos algunos pasajes del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 7, tenga la bondad de buscar en el versículo 9, y veamos unos cuantos pasajes que nos recordarán con qué frecuencia Dios nos dice esto. Dice el versículo 9, «Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones». Luego vayamos al Salmo 119. Leeremos varios pasajes. Salmo 119, el versículo 89. Escuche lo que dice. Él dice, «Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste». Ahora pasemos a 1 Tesalonicenses 5. Lo vemos en toda la Biblia. 1 Tesalonicenses 5, versículo 24. Notemos otra vez el énfasis en la fidelidad de Dios. Dice, «Fiel es el que os llama, el cual también lo hará». Luego pasemos a 2 Timoteo capítulo 2. Le invito a buscar en este capítulo 2 el versículo 13. Note lo que dice. Dice, si fuéramos infieles, o sea, aunque no creyéramos, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Luego en 1 de Pedro, por ejemplo, el capítulo 4, tenga la bondad de buscar el versículo 19, dice lo siguiente: «De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien». Y un versículo muy conocido es 1 de Juan 1, versículo 9. «Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Ahora, ¿qué significa hablar de la fidelidad de Dios? Significa que Él siempre hace lo correcto, siempre actúa bien en todo aspecto y en cada situación sin excepción. No solo hace lo que dice que hará, sino que cumple cada una de las promesas que ha hecho. Todos atesoramos esas promesas de la palabra de Dios, promesas muy significativas por algo que ha pasado en nuestra vida. Dios nos lleva a un pasaje que nos consuela de alguna manera. Entonces, al decir que Él es fiel, significa que en todo momento y toda circunstancia, Dios siempre es el mismo. Él nunca cambia, Él no flaquea, ni se olvida. Siempre está allí para cumplir sus promesas. Si alguno preguntara, ¿por qué cree que Dios es fiel y será fiel en todo momento? Por ejemplo, al pasar por alguna situación en la que clamamos a Dios para que nos ayude, fortalezca y nos faculte a enfrentarla. ¿Qué prueba tenemos? Una cosa es decir que Él es fiel, pero al examinar la idea de su fidelidad, hay 5 atributos de Dios que son indispensables para decir que Él es fiel. Dios tiene muchísimas cualidades, por ejemplo, es santo, todopoderoso y muchos otros atributos que conocemos, pero hay 5 de ellos que son sumamente importantes para que podamos confiar en la fidelidad de Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. Y el primero es este: Dios es omnisciente, para que Él pueda ser fiel con nosotros. O sea, conoce todo lo que hay por conocer de nosotros, y sabe de antemano, conoce el pasado, presente y futuro, conoce todas nuestras necesidades, caprichos, deseos, debilidades y flaquezas. Lo sabe todo. Si no supiera cada detalle de nosotros, no podría ser fiel para suplir todas nuestras necesidades, cualquiera que sean. Su omnisciencia, Él lo sabe todo. Uno de sus atributos, Él es omnisciente. El segundo atributo es que Dios es omnipotente. No podría prometernos ser fiel en cualquier circunstancia de la vida si Él no fuera todopoderoso.
Porque al presentarse alguna situación o circunstancia, ¿qué haría Dios de no ser poderoso? Porque eso implicaría que en cada circunstancia Dios no podría suplir cualquier necesidad ni protegernos en cualquier situación. Así que Dios no solo lo sabe todo, sino que además Él es todopoderoso a sí mismo, Él es omnipresente. O sea, Dios siempre está a nuestro alcance y nosotros a su alcance. Nunca habrá una situación en la que Él no esté presente, listo y capaz de hacer lo necesario en nuestra vida. Entonces, tomando esas tres cualidades, si alguien preguntara, ¿es Dios fiel? Claro que sí. ¿Cómo puede ser fiel en toda circunstancia? Porque Él lo sabe todo. Él tiene todo poder para cambiar lo que Él desee cambiar o mover. Y Dios siempre está presente. Podemos aceptar esas tres cualidades y decir, bueno, todo eso yo lo entiendo. Pero hace falta algo más. Dios ha de ser veraz en toda circunstancia. Para ser fiel siempre ha de decir la verdad. Porque de lo contrario tendríamos un conflicto. Así que al pensar en su veracidad, veamos un par de pasajes bíblicos. El primero se encuentra en Tito. Veamos el primer capítulo, versículo 2, que dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Mentiría Dios? No, Él no podría mentir, porque si lo hiciera, violaría su propio carácter, su propia naturaleza es tal que Dios no puede mentir. Él siempre nos muestra y nos dice la verdad. Pero hay algo más, otra de sus cualidades. Y ese atributo es el siguiente, su inmutabilidad, o sea que Él no puede cambiar. Y Dios no cambia. Ahora quizás alguien piense en lo que dice un pasaje bíblico, en breve llegaremos a eso, pero Dios no puede cambiar. Si Dios fuera inconstante, podría variar algo de sí mismo en alguna situación en la que se mostraría infiel. Pero Dios es fiel. Y Dios habla la verdad auténtica. Nuestro Dios es el Dios verdadero. Y también es inmutable. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, en el versículo 6 dice, por ejemplo, yo Jehová no cambio. Él siempre ha sido el mismo, y es el mismo hoy, y será el mismo para siempre. Su naturaleza es inmutable. Sin estos 5 atributos no podríamos tener un Dios fiel. Él todo lo sabe, Él todo lo puede, Él siempre está a nuestro alcance, Él es el Dios verdadero y Él es inmutable. Entonces todo esto se basa en su fidelidad, que Dios es quien dice ser y que Él no cambia. Sin duda sería imposible tener cualquier clase de seguridad y confianza genuina si Dios no fuese completamente fiel. Entonces, pensemos en por qué podemos confiar en la fidelidad de Dios. Estamos hablando de confiar en su fidelidad. ¿Cómo podemos confiar en Dios en todo lo que enfrentemos? Primero, vayamos a Lamentaciones capítulo 3. Por un momento, búsquelo después de Isaías y Jeremías y veamos este capítulo 3. Dice el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu ¿qué? Tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. En primer lugar, confiemos en su fidelidad simplemente porque Dios no cambia y porque Dios es fiel. En 1 Tesalonicenses 5:24 vemos una de las razones por las que podemos confiar en su fidelidad. Dios dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esa es una promesa inquebrantable de Dios. Lo que sea que Dios nos llame a hacer, Él nos capacitará para que lo hagamos. Por ejemplo, quizás Dios le llame a ser maestro de escuela dominical. ¿Cuál es su promesa? Su promesa es esta. Dios dice, si te llamo a hacer algo, yo te facultaré, te capacitaré. Mucha atención. Ni siquiera sería justo que Dios nos llamara a hacer algo y luego no nos ayudara a llevarlo a cabo. También dice
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si no creemos que Dios es fiel, ¿cómo lo sabremos? He escuchado a gente hablar de algún pecado en su vida y yo mismo he dicho, pídale a Dios ahora mismo que le perdone sus pecados. ¿Está dispuesto a hacerlo? Sí, lo estoy. Bien, pidámosle. Y oramos. Luego digo, ¿Dios le perdonó? Eso espero. Un momento. Lea ese versículo. Y hay quienes han tenido que leerlo hasta 10 veces. Porque vez tras vez respondían, creo que sí, eso espero, quizás, no estoy seguro, un momento. Si Dios es quien dice ser y nos dice que si confesamos nuestros pecados, lo reconocemos y aceptamos, Dios dice que Él es fiel y justo, recto, tiene el derecho de perdonar nuestros pecados por lo que Cristo hizo en la cruz. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios no fuese fiel, nunca sabríamos dónde estamos. La razón por la que sabemos que somos salvos es porque tenemos fe en que Dios es fiel a lo que dice. De igual manera, pienso en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Quizás sea bueno buscar este pasaje. 1 Corintios 10, 13 habla de la tentación. Recordemos la gran promesa que Dios nos da en este pasaje. Dice, ninguna tentación de la naturaleza que sea, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, todos somos tentados de muchas maneras. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios, escuche bien, pero Dios, fiel, es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es lo que quiere decir. Dios le ha puesto un límite a nuestra tentación. Si ese pasaje no estuviese en la Biblia, diríamos, Señor, esa tentación es muy fuerte. Tú sabes que, Señor, tú me has tentado. No, Dios no es el que nos tienta. Él dice que no. Y nos dice algo más. Esta es su promesa. Dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir si confiamos en Él. Él limita las tentaciones y pruebas en nuestra vida. No solo las tentaciones, sino también las pruebas de la vida. Dios establece un límite. ¿Por qué? Porque nos ama incondicionalmente. Además, escuche bien, ni siquiera sería justo ante los ojos de Dios pedirnos que hagamos algo que Él sabe que es imposible para nosotros y no acudir a nuestro auxilio para que lo hagamos. Dios dice que nos dará la salida, lo que sea que confrontemos, nos ayudará a resistirlo. Dice, por ejemplo, en el Salmo 119, veámoslo un momento. Salmo 119, versículo 75. Notemos lo que escribe el salmista. Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, siempre son correctos. Y luego dice, y conforme a tu fidelidad me afligiste. O sea, a veces la aflicción que tenemos es porque, ¿qué hace Dios? Ser fiel a su palabra. Así que Él nos ama tanto que no quiere que pequemos en su contra ni le desobedezcamos. Entonces, ¿qué hace? Nos aflige para captar nuestra atención, cambiar nuestra actitud y mentalidad y para que empecemos a obedecerle. Dice el salmista, estoy agradecido que me amas tanto, que eres fiel. Escuche bien. Dice, tú eres fiel, me gozo que seas fiel en afligirme. A veces pensamos que todas las aflicciones y dificultades son malas, que no son de Dios, pero sí lo son. Dios nos disciplina. Es un acto de su fidelidad para encaminarnos a hacer lo que Él desea que hagamos. Desde luego hemos hablado de la oración que Dios contesta. Y recordemos lo que dijo Cristo en el Sermón del Monte. Dice el capítulo 6, dice que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades aún antes de que las tengamos y que Él las suplirá. Esa es una promesa, sí lo es. Alguien pregunta, ¿es condicional? Lo es si se trata de una persona que es perezosa e indiferente, y ya no sería otro asunto. Pero Dios está dispuesto a suplir cada necesidad porque Él nos ama incondicionalmente.
Esa es su clase de amor. Su amor por sus hijos es incondicional. Por tanto, Él suplirá cada necesidad que tengamos. Ahora, por último, deseo agregar algo más al respecto. Dios también es fiel a los no creyentes. ¿Cómo puede ser eso? Vayamos por un momento a Mateo capítulo 7. Busquemos Mateo 7 y veamos el versículo 21. Recuerde lo que hemos dicho. Dios es veraz, Él no miente. Versículo 21 del capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir? Dice, mire, Dios es fiel y Él cumple su palabra. Hay quienes aparentan ser cristianos y se jactan de que sus buenas acciones son suficientes, pero la Biblia dice que estarán separados de Dios por la eternidad. Vayamos a Juan 3, te invito a buscarlo. Sabemos lo que dice Juan 3:16, pero más adelante dice, el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está. Mire, no dice estará, sino está sobre él. O sea, quienes no creen en Dios están bajo su ira. Y esto lo dice Dios. Él es el Dios de verdad. Así que Él será fiel a eso. Veamos un momento el capítulo 20 de Apocalipsis. Es un pasaje bíblico aterrador, porque es terrible lo que le sucederá a las personas que mueran sin Cristo. En el capítulo 20, desde el versículo 11, y notemos lo que dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quizá diga, ¿cree todo eso? Pregunto, ¿acaso Dios miente? Él no miente. Lo que deseo que vea, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, entiende que eso nada tiene que ver con el amor de Dios. Su amor es incondicional, pero es el Dios de la verdad. Dios cumple sus promesas. Mire, Dios cumple sus promesas y sus advertencias. Si me desobedecen, habrá consecuencias. Si me obedecen, las consecuencias serán maravillosas. Nosotros decidimos si creemos en Él o no, un Dios que es un Dios de verdad, que no cambia de parecer, que todo lo puede, todo lo sabe, siempre presente, y que nos ama incondicionalmente. ¿Lo rechazaremos? Quizá diga, no creo nada de eso. Permítame recordarle, por su falta de fe no cambia la promesa del Dios viviente, pero lo pone en un punto adverso. ¿Puede cambiarlo? Preguntará cómo. Reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios que fue a la cruz, y al hacerlo dio su vida y derramó su sangre por nosotros. Él pagó toda nuestra deuda de pecado con su vida. Y cuando le pedimos perdón por nuestros pecados y rendimos nuestra vida a Él, y no solo de palabras, sino que le entregamos nuestra vida, en ese instante Él nos perdona. La Biblia dice que nos sella con la promesa del Espíritu Santo. Escribe nuestro nombre en el libro del Cordero. Somos hijos de Dios para siempre. Ese Dios fiel y maravilloso mora en nosotros en la presencia del Espíritu Santo para ayudarnos a vivir en santidad, para capacitarnos para lograr todo lo que Dios ha planeado para nosotros.
la decisión es suya. Pero le diré que la decisión es eterna. Decirle no a Dios es un desastre eterno. Decirle sí a Dios es una bendición eterna. Y es suya si tan solo la pide y recibe. Le pido a Dios que lo haga. Padre, cuánto te agradecemos que eres quien eres. Maravilloso, indescriptible, santo Dios. Graba este mensaje en cada corazón. Recuérdanos a diario quién eres. Y que vivamos con base en que tú moras en nosotros. Confiable. Eres confiable. Dios fiel y cumplidor de todo aspecto. Qué gran bendición. Que tu Espíritu Santo nos edifique y profundice nuestro conocimiento de ti. Padre, toma esto y aplícalo a nuestros corazones, que aumente nuestra fe y nuestro sentido de confianza crezca, que todo en nosotros comience a cambiar al reconocer de quién somos, a quién servimos y quién nos ama incondicionalmente. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabías que? La revista En Contacto ha inspirado y motivado a sus lectores por más de 25 años con recursos para fortalecer su fe. Incluye devocionales diarios, artículos impactantes, estudios bíblicos y las enseñanzas del Dr. Stanley. Esto y mucho más en su revista En Contacto. Para conseguirla gratuitamente, visite encontacto.org. Muchas gracias por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, confiemos en la fidelidad de Dios. Llame gratis a nuestro teléfono 888-730-4211 en Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Ya está aquí la guía de estudio para los principios de vida. Descubra el complemento perfecto de la Biblia, Principios de Vida del Dr. Stanley. Esta guía ha sido diseñada con el propósito de enriquecer la lectura de la palabra de Dios de manera práctica y sencilla. Ideal para el estudio en grupo o crecimiento individual. Para obtener esta guía, visite nuestra página web o llámenos al teléfono que aparece en pantalla. Con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano, la enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.